Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de tu Gloria. Hoy tenemos como invitado especial a César Castañeda, pastor presidente de la Asociación de Pastores de Sabaneta, AMES. Pastor, bienvenido. Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir a estar con nosotros. Pastor, hoy queremos hablar sobre el mundo espiritual en la parte de los demonios, o como las personas lo llaman, los espíritus chocarreros. Ajá. Los espíritus existen, son reales, los demonios existen. Claro, nosotros vivimos en un mundo espiritual. Todo lo que afecta, siempre están afectando los comportamientos del ser humano. De ellos, a través de toda la historia, se ha visto la influencia en escritores, en músicos, en el arte, aún desde las Sagradas Escrituras, desde los primeros capítulos de la Escritura hablan de un mundo espiritual. De hecho, se habla de seres espirituales como ángeles, se hablan de seres espirituales como demonios, y Dios es un ser espiritual. Entonces sí, claro, existe. Hay personas que dicen, ve, es que yo estoy en la casa y me tumban las cosas, siento que caminan al lado mío. ¿Podríamos decir que esos son demonios? Hay influencias espirituales, sí, y las personas pueden estar bajo influencias espirituales. De hecho, entre más avanza el pecado en el mundo, pues puede haber una influencia espiritual afectando las vidas, sí, claro. O sea que podemos decir que si yo desobedezco a Dios o estoy en pecado, eso es lo que atrae a esos seres a mi casa. Bueno, en el caso real de la vida espiritual, una persona cuando no tiene en su vida, nosotros somos hechos a la luz de las Sagradas Escrituras, estamos conformados de tres partes, ¿cierto? La parte física, que es la que vemos, entonces está la parte del cuerpo, está la parte del alma, donde está toda esa parte emocional, entonces, donde está mi voluntad, donde está el conocimiento que yo recibo, y también está el mundo, la parte espiritual nuestra. La parte espiritual nuestra la percibe hacia el mundo espiritual. Lastimosamente, las Sagradas Escrituras hablan de que la mayoría de las personas en el área espiritual experimentan algo que la Escritura dice como muerte espiritual. O sea, no hay una relación directa con Dios en esa área, y al no haber una buena relación con Dios, pero hay una parte espiritual en el individuo, puede activarse otra parte espiritual que no es de parte de Dios, y es donde la gente le encanta. Tú ves que hoy, por ejemplo, hablan de mucho, hay hasta programas de televisión, sí, donde van a lugares y experimentan cosas. Es peligroso, aún yo creo que ese mismo tipo de programas son peligrosos, porque he conocido y he tenido casos de personas que han recibido influencia espiritual, han terminado endemoniados viendo una película de terror o un programa de estos que se están volviendo comunes en la televisión colombiana. Claro, pastor, muy rico explicarle a nuestros televidentes cómo puede entrar un espíritu en mí. Bueno. ¿Cómo puede entrar? En el caso nuestro, cuando hablo de nuestro, estoy hablando de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Nosotros habíamos escuchado hablar del mundo espiritual porque nosotros comenzamos la vida cristiana en una comunidad cristiana, pero realmente no habíamos tenido experiencias con el mundo espiritual. Recuerdo en alguna ocasión en una comunidad cristiana que un muchacho cayó al suelo y hubo una manifestación rara porque salían voces raras de su boca, y nosotros empezamos a asustarnos. Algunas personas salieron corriendo, otros empezaron a orar por esta persona, y bueno, fue un tiempo largo hasta que recibió la libertad. Cuando junto con mi esposa nosotros estábamos apoyando programas de resocialización para adictos, de rehabilitación, encontramos, hubo una necesidad de tener una pareja en un lugar donde pudieran ayudar a muchachos con problemas de adicción a las drogas. Pues cuando hablamos de adicción a las drogas hablamos de ayudarles, entonces hablamos de programas con grupos interdisciplinarios, donde algunas personas que habíamos trabajado, habíamos sido formadas como pedagogos reeducadores, etcétera. Pero cuando llegamos allí, encontramos que en el tiempo de oración y en el tiempo de darle gracias a Dios, habían unas manifestaciones. ¿Qué pasaba? No, pues había casos. Por ejemplo, yo recuerdo el primero que me impactó, que fue muy tremendo. Estaba manejando un programa de rehabilitación, apenas tenía 21 años, y en aquel lugar me envían una persona, yo recibo a esta persona, estábamos en un tiempo de agradecimiento a Dios devocional, y cuando esa persona llega, me abraza, y yo siento algo frío. Era un tipo como de 2 metros, y
y él entra y yo lo recibo, bienvenido, te estábamos esperando. Pero cuando yo empiezo a compartir un devocional, empiezo a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras de Apocalipsis que dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerán, pero el tipo hace una forma de loto, se sienta en el suelo y empieza en otra voz lo que yo decía, él lo decía, pero al contrario, pelearán contra el Cordero y el Cordero perderá, por ejemplo, como si se supiera todo Apocalipsis de memoria. Todo ese pasaje él lo leyó, pero lo leyó como una forma al revés. Sí, no una victoria a Dios, sino una victoria del opuesto, de Satanás. Me impactó la sensación, me impactó esto, pero no solamente fue la sensación esto. Este personaje empieza en el proceso de resocialización desde que él llega a ver un ambiente espiritual diferente. Yo quiero aclarar algo. Cuando nosotros trabajamos con psicólogos y psiquiatras y desde este punto de vista científico, es factible que la justificación, y puede ser, es que una persona cuando está bajo los efectos de la droga, pues tiene alucinaciones y está bien bajo los efectos de la droga, y pueden haber efectos secundarios. Esa es la explicación material, pero hay otra explicación y también, espiritual. Exacto, y también puede haber consecuencias, secuelas del tiempo de adicción que puede traer este tipo de cosas. Pero quienes estábamos trabajando no estábamos consumiendo drogas, algunos de nosotros tuvimos acercamiento, pero no fuimos de esa parte, y empezamos a mirar cosas diferentes. Por ejemplo, con este hombre me pasa una cosa, es que una visita llega y la muchacha se para acá, él estaba al otro lado de la habitación parado, y ella empieza a llorar en un momento determinado. La llevamos a una oficina, empezamos a charlar con ella, no era una persona que consumía drogas, y ella dijo, ese hombre vino hasta mí estando parado allá y me violó. Pero como tú estabas ahí, todos estamos en el salón. Es que es muy, muy tremendo, pastor, porque las mismas escrituras hablan, la Biblia habla de que lo que para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios, o sea, es el poder manifestado del mundo sobrenatural que no podemos ver. Y simplemente ella lo vivió en ese momento. Sí, y no tenía las herramientas. Y parece algo loco. Y no tenía las herramientas porque ella no tenía una relación con Dios, una vida de oración. No, es que si ella me dice a mí, yo le digo, usted está loca. Sí, sí. Pues uno podría decir, personas enloquecidas. Yo lo percibí así desde el momento. Hubo un momento donde empezaban a suceder cosas alrededor de este personaje. Por ejemplo, son muchas las cosas que hemos vivido, pero hablemos de estas primeras experiencias nuestras. Él era un hombre de 2 metros. Y hubo un momento donde al hablar con él, nosotros orábamos y sentíamos una presión grande, y él nos dice, no, es que yo soy sacerdote satánico. ¿Cómo así? No, es que aquí, estoy hablando de los 80, es que aquí en Medellín, en ese entonces, hay más de 40 iglesias satánicas donde hacemos cultos satánicos y donde hacemos estas otras cosas, y en uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, una vez al año, personajes de toda farándula política se reúnen a hacer satanismo. Cuando empezamos en esta situación, él dijo, les voy a demostrar el poder que tengo yo, o que tiene el que está conmigo. El hombre de 2 metros, éramos 3 personas que estábamos ahí, personas sobrias, que trabajamos en esta parte, no estábamos ni bajo efectos de droga, ni veníamos de esa influencia inmediata, y resulta que el hombre, ¿te acuerdas de una película que es que Manimal? Pero era una locura porque era un tipo que se volvía un águila así. Sí. No, este hombre, delante de nosotros, las manos empiezan a volverse en garras. Y nosotros decíamos, pero es que aquí no hay aparatos, ni este tipo ha instalado aparatos como cuando uno va a un circo que hacen como esas transformaciones. Y como magia, pues, que sí, uno dice, ¿cómo hicieron? Eso fue real. Las manos se volvieron garras, empezaron a salir eran plumas de todo su cuerpo, la nariz se le encorvó, así como la de un animal, y fue algo, y yo decía, Dios mío, poder de Dios, Dios mío, cubrime cubrime con tu sangre, cubrime, hacía alguna cosa, porque yo no entendía en ese momento todo lo que estaba sucediendo. El tipo se vuelve así, y después el tipo vuelve nuevamente a su contexto real, y él dice, ese es el poder que yo tengo, ahora enséñenme ustedes el poder que yo tengo. Entonces, fue el primer acercamiento como a entender este mundo espiritual. Sí, y quiero aclarar, si la persona que lo hace, porque yo he visto hasta gente, líderes cristianos, que pretenden incursionar en este mundo sin conocer las escrituras, y terminan, que uno ha notado, metiéndose en problemas porque no entienden de dónde y hasta dónde
podemos nosotros como conocedores de las Sagradas Escrituras intervenir en una situación que alguien está viviendo. Así es, pastor. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. La Fundación El Resplandor de tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, y regresamos a mi testimonio y estamos hablando si realmente los espíritus existen, si los demonios existen. Pastor César, yo te quiero preguntar, ya que estábamos hablando de lo que te sucedió con este hombre que se transformó, ¿cuáles son las funciones de estos espíritus? Yo alguna vez estaba leyendo que habían tres funciones y quiero que me las definas tú, y era influenciar, era atormentar y era tentar. ¿Qué me puedes decir tú sobre esas funciones? Bueno, el mundo espiritual, del que se desconoce mucho por falta de conocimiento de las Escrituras, nos habla, por ejemplo, de la obra de un Dios que es espíritu. Usted le pregunta a una persona, ¿Dios tiene ojos? Y dice, claro, la Biblia dice que Dios me ve. ¿Dios tiene manos? Sí, claro, sus manos me han cogido. Bueno, dice, entonces cuando vamos a hablar, describimos a Dios como si estuviera humanizado, ¿cierto? A través de Cristo está Dios humanizado, pero realmente Dios es espíritu. Entonces hay que entender esa parte espiritual, y la relación de Dios con el hombre es de un ser espiritual. O sea, Dios no tiene los ojos que nosotros vemos, pero nos ve. Sentimos su presencia, pero Dios es un ser espiritual. Y Dios, a través del Espíritu Santo, tiene una relación con el hombre. Satanás es imitador de estas cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra que hace hacia la persona que está en una vida de pecado. En el caso de los demonios, ellos tienen una obra. Dentro de los tantos textos bíblicos nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Efesios,
que habla acerca de ese mundo espiritual y dice que son principados, potestades, huestes espirituales de maldad, y ellos tienen una función, y la función que hacen, si ellos, uno, influyen sobre las personas, lastimosamente esa influencia satánica hace que las personas tengan un comportamiento que no son. Si vas a Bellavista encuentras que hay personas que dicen, hombre, yo maté a esa mujer, pero yo la amaba mucho, ¿y cómo lo hiciste? Yo no entiendo. Claro, vuelven de ese trance o de esa ira que sintieron, y cuando llegan dicen, pero ¿en qué momento sí, pasó? hay cosas que experimenta el ser humano, la rabia, puede ser humano, pero también puede tener un acompañamiento. Una influencia espiritual sí, negativa. Y la persona puede llegar a cometer cosas que en su vida normal no lo haría. No lo haría. Si estuviera completamente libre. Sí. Pastor, porque la palabra, como decías ahorita en Efesios, dice, no tenemos guerra contra personas. Muy bien. Sino contra estas huestes, potestades y gobernadores de las tinieblas. Expliquémosle a las personas que nos están viendo, a los televidentes que nos están viendo, qué significa esto. Porque usted llega a la casa y tiene problemas con las personas, o va al trabajo y tiene problemas con las personas, pero no entendemos es que hay un mundo espiritual, una influencia espiritual que se está moviendo alrededor nuestro. Bueno, me hace recordar, estábamos en una convención muy especial, y en la convención hubo un mover espiritual muy bonito. Dios se manifestó, la gente, algunos lloraban, ¿cierto? Algunos experimentaban algo, pero hubo un momento donde la luz se nos fue la luz, no se habían encendido los equipos que son para estos eventos. Si se va la luz, pues al mismo las plantas hay que prenderlas para poder subsanar el problema, sino que no habían plantas funcionando en el momento, pero se va la luz y los equipos de sonido siguen funcionando, se sigue hablando, pues el equipo de sonido al momentico se tiene que ir, se seguía como un momento de administración, y se oyó como un estruendo. La gente que estaba afuera, que no tenía nada que ver con este mundo de adoración, de alabanza espiritual, pues entró, y lo tremendo es que la gente entraba y lloraba y caía. Cuando vino la luz, la gente de afuera estaba quebrantada, y los vendedores ambulantes y todo decían, oye, hay algo especial, hay algo hermoso, y tenían una paz muy especial. Ellos salieron, y el resto de las noches dejaban de vender para entrar y experimentaron algo muy hermoso. Eso fue aquí en Bello, en el Polideportivo de Bello. Cuando nosotros vemos esto, pues nos causa impacto, y yo me encuentro con un psicólogo a la salida del lugar. Él estaba observando, haciendo como un estudio para la universidad, y le digo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ve que no sabía que vos venías a estos eventos. Y dijo, no, vine a observar. ¿Y qué te pareció lo que ocurrió? Y dijo, no, esto era una euforia colectiva. No experimentó más, no vio más, no fue más allá, pero hubo personas que fueron ese día tocadas, y por qué no decirlo, salvadas por el Señor, organizaron sus hogares, sus vidas fueron transformadas. De hecho, conozco algunas personas que su vida cambió totalmente. A pesar de ser una persona muy trabajadora, tenía una vida que no correspondía, y hubo una transformación. Desde el mundo espiritual te estoy hablando que suceden esas cosas. Entonces, las vidas, todos tenemos una influencia. En el trabajo, los medios de comunicación son peligrosos, porque a través de los medios de comunicación puede haber influencia de maldad. Nosotros tuvimos en el programa de resocialización un muchacho que perteneció aquí a los chicos malos, y por él daban una cantidad, en ese entonces era 60 millones de pesos, pero te estoy hablando de la época de los 80. Y el hombre era malo. El hombre llegaba y torturaba a una persona, y con alambre de púa lo apretaban, y con corta uñas le quitaban pedazos de su piel, o sea, era malo. Y el hombre vivía en un mundo de drogas, y él decía y la gente contaba que él se hacía en una esquina y se disparaba con otro, supuestamente se había cerrado el cuerpo, y a él no le entraban las balas, pero él mataba a mucha gente. En una de esas le dieron 10 tiros y aparece en el proceso de resocialización. Cuando estaba con nosotros, él tenía una colostomía, y su actitud era tremenda, porque tenía más fuerza que cualquier persona, y había momentos muy duros con él. Cuando empezamos a ministrarle, hubo un momento donde nos damos cuenta que él tenía en su casa, él contó que tenía, porque orábamos por ministración de liberación, y él decía que debajo de una baldosa de su casa tenía una película. Nosotros la trajimos, era una película de brujería, y a través de esa película él empezó a experimentar cosas, y de ahí en adelante él hizo pactos y cosas. Cuando fuimos a quemar la película, la colocamos dentro de
candela y la película no se quemaba. Y nosotros le echábamos cosas y no, o sea, la influencia espiritual de él comenzó a partir de ¿qué? De esa película. Sí. ¿Cómo puedo yo hacer un pacto? Porque hay personas que dicen, no, eso es mentiras. Pero mira que estás hablando que a raíz de que le empezó a abrir la puerta con esa película, empezó a hacer pactos. Hacer pactos es fácil, es difícil. Los pactos a espirituales diario existen. pueden hacer pactos, porque las personas que nos están viendo quizás se estén preguntando, bueno, pero es que yo vivo en mi casa, soy una persona tranquila, no hago, pero de pronto ha hecho algún pacto y esto está trayendo una influencia negativa a su vida. Es muy peligroso. La Biblia habla de dos grandes pactos de Dios, que es un ser espiritual, ¿no? El pacto antiguo testamentario con el hombre, el pacto a través de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Cuando yo recibo a Jesús, hago el mejor pacto del mundo, que es entregar mi vida, y Dios en mi vida hará cosas grandes. Pero hablemos de la otra área, que es el área espiritual. Lastimosamente hay gente que hace pactos satánicos, que hace pactos con influencias espirituales de maldad, con el satanismo, y lastimosamente estas personas no se han dado cuenta que su vida va a terminar horrible. Por ejemplo, horrible. para que las personas les quede bien claro, puedo decir que yo puedo hacer un pacto cuando voy donde alguien a que me lea las cartas, el cigarrillo, como lo que es muy peligroso. Como lo que contaste peligroso. de que el hombre se cerró el cuerpo, porque eso es algo que hacen en cualquier lugar donde hacen estas prácticas ocultistas. Muy bien, sí, así es. Incluso con mi propia voz, negando a Dios, puedo hacer un pacto. Sí, claro. Yo puedo decir, no quiero estar con Dios y quiero hacer... La gente entra en este mundo de una manera muy sutil. Por ejemplo, cuando yo leo el horóscopo. Exacto. Porque la Biblia habla del sortilegio, habla de todo este tipo de suertes. Eso es un pacto. Sí, la vida nuestra está en las manos de Dios. Y Dios ha de bendecir nuestras vidas a pesar de que las cosas pueden venir en contra. Esa es la bendición del pacto de Dios con nosotros, de recibir a Jesús en el corazón. Pero en el satanismo, el que recibe y hace un pacto de este tipo, lo que está haciendo es desgraciando su vida, porque Satanás promete mucho pero no cumple. Él es un muy mal socio en el camino de la vida. Entonces mucha gente lastimosamente entra a una casa donde encuentran que hay un brujildo, que tiene un espantapájaro, que tiene un animal embalsamado ahí encima de una Biblia, y él le va a decir, ay, sí, gracias a Dios, gracias a la Biblia, gracias a Dios, pero realmente... Sí, utilizan, hemos visto que estas prácticas incluso, pastor, las hacen utilizando la Biblia o utilizando lo que ellos llaman sus santos. No, y el satanismo ha tenido bases ahí. Anton LaVey fundó, por ejemplo, la Biblia satánica, y Anton LaVey es un acercamiento a no es la Biblia, pero es el satanismo queriendo esconderse detrás de. Entonces el satanismo existe, y la gente cuando una persona va a que le lean el tabaco, buscan el horóscopo, ya son inclinaciones hacia. No debería una persona buscar en el horóscopo. No deberíamos de abrir esas puertas. No debería una porque persona eso puede entrar traer en esto. maldición a nuestras vidas. Sí, así es. Claro que sí, pastor. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria
es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, y regresamos a mi testimonio y estamos hablando de cómo es de sencillo que nosotros hagamos pactos satánicos o que traigan influencias negativas a nuestras vidas. Ajá. Pastor, ya nos estuviste explicando sobre este tema, que incluso leyéndonos el tabaco, mirando, leyendo el horóscopo, todo eso abre puertas, viendo películas de terror. Ahora yo te digo, ¿cómo puede una persona que se siente en este momento oprimida, yo quiero que tú hables a los televidentes ahora, y una persona que esté sintiéndose en ese momento atormentada, porque los demonios vienen y atormentan nuestra vida, vienen y nos hacen cometer muchos errores o hacer cosas que a Dios no le agradan, ¿cómo puede ser esta persona libre? ¿Cómo puede recibir libertad? Bueno, lo primero es, si la persona ha tenido un acercamiento al satanismo, lo primero que uno tiene que hacer es pedirle perdón a Dios. Tienes que decirle al Señor, Señor, perdóname porque te he ofendido, porque he buscado lo que no debo buscar. La Biblia habla, por ejemplo, de un hombre llamado Saúl. Saúl escuchaba siempre a través del profeta de Dios, Samuel, la voz de Dios. El día que este hombre pecó, se alejó de Dios. A lo mejor me está escuchando alguien que ha sido creyente y que hoy ha ido a donde brujos a buscar, ¿cierto? Entonces, a ti te digo en esta hora, lo primero que tienes que hacer es decirle, Señor, perdóname por esto que he hecho, yo quiero entender que tú eres la fuente de la salvación, tú eres la fuente de la vida eterna y necesito abrir mi corazón a ti. Entonces ahí en tu casa tú puedes hablar con Dios y puedes decirle, Señor, te invito a mi vida, te invito a que empieces a transformar y a cambiar mi vida, líbrame de toda influencia espiritual de maldad. Y también pues yo creo que si has tenido acercamiento en esta área, deberías buscar un lugar donde haya un ministro del Evangelio que te oriente a la luz de las Sagradas Escrituras, porque pueden haber influencias que ya están afectando tu relación de hogar, tu vida personal, y necesitas una orientación a través de las Escrituras y también que se ore por ti. Así es. Yo quiero decirles que Dios quiere que recibamos libertad. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que vivas en paz. Dios nos promete una vida en abundancia. No estamos hablando de abundancias económicas, estamos hablando de riquezas espirituales que Él quiere traer a nuestras vidas. A veces no lo comprendemos porque no conocemos en profundidad a Dios, pero como nos invitaba el pastor, acercarnos a Él. Entonces te vamos a hacer una invitación a que tú te empieces a acercar más a Dios, a buscarle, decirle, bueno, Dios, no sé en qué estoy fallando, no sé qué es lo malo que estoy haciendo, pero esto está trayendo consecuencias a mi vida, así que ayúdame a salir de esta situación. Pastor, regálenos una oración por todas estas personas. Muy bien, yo quiero que tú que estás ahí en tu casa, donde estás, tú puedes recibir algo en tu vida. Y a través de este programa de televisión, Dios puede libertarte. Amén. Sencillamente dígale al Señor, Señor, gracias, dígaselo en este instante. Gracias porque me amas a pesar de lo que he sido. Gracias porque tu amor es inmenso. Yo reconozco que tú eres la única fuente de salvación. Abro mi corazón a ti. Te pido que transforme mi vida y mi hogar. Que me cambies. Déjame orar por ti. Padre, yo te doy gracias por estas personas que están viendo en este momento este programa. Yo te pido que seas transformando sus vidas, Dios.
Toma control de su mente, toma control de su vida, toma control de su hogar. Yo reprendo en esta hora en el nombre de Jesús toda obra contraria a Dios. Reprendo en este momento toda influencia espiritual de maldad a través de estas ondas. Señor, gracias por libertar las vidas. En el nombre de Jesús declaramos libres las vidas para la gloria y honra de Dios. Y echamos fuera toda influencia en otras personas alrededor de este hogar. Te pido que seas libertando y que seas obrando y que seas ministrando en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas Amén. gracias. Bueno, Pastor César, muchas gracias por haber venido, está bien. por habernos acompañado. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros también. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa. Dios los bendiga.